André Rieu, el maestro que llenó plazas enteras, que hizo que la música clásica volviera a ser popular, que llevó sonrisas a millones. 2025 trajo algo que nadie quería ver suceder. Y ocurrió rápido. Demasiado rápido. Cuando pensamos en André Rieu, vemos esos conciertos mágicos, los valses, a la gente bailando en las calles. Un hombre que parecía imparable. Pero la vida no avisa cuando va a cambiarlo todo en un instante. Este momento triste llegó sin dar tiempo a nadie a prepararse. ¿Cómo fue posible que todo cambiara tan deprisa? ¿Qué llevó a este momento difícil en 2025? En este video vamos a hablar de lo que ocurrió, con el respeto que André Rieu merece, pero sin ocultar la realidad. Quédense con nosotros. Suscríbanse y activen la campana. André Rieu nació el 1 de octubre de 1949 en la ciudad de Maastricht, en los Países Bajos. Desde sus primeros años, su vida estuvo rodeada por la música clásica, no como un lujo, sino como parte natural de su hogar. Creció en una familia donde los ensayos, las partituras y las conversaciones sobre compositores eran tan comunes como las comidas diarias. Su padre, André Rieu Sr., fue director de la Orquesta Sinfónica de Limburg, y su trabajo marcó profundamente el ambiente familiar. Para el pequeño André, ver músicos profesionales entrar y salir de casa, o asistir a ensayos, era algo cotidiano. A muy temprana edad, aprendió a leer partituras antes incluso de comprender completamente su significado. A los 5 años, comenzó a estudiar violín, instrumento que definiría su camino artístico. La disciplina era estricta, y las expectativas altas, especialmente por la figura exigente de su padre. Las horas de práctica eran largas, y los errores no pasaban desapercibidos. Aunque mostraba talento, André también sentía el peso de crecer en un entorno tan competitivo. La comparación con otros jóvenes músicos, algunos más técnicos y rápidos, comenzó a afectarlo. No siempre se sentía suficiente, y esa sensación silenciosa lo acompañó durante gran parte de su infancia. Sin embargo, la música no era solo exigencia. También era refugio, curiosidad y emoción. André aprendió a escuchar, a sentir las melodías, y a notar cómo la música podía conectar a las personas. Observaba a su padre dirigir, y comprendía que detrás de cada nota había emoción, esfuerzo y responsabilidad. Ese aprendizaje temprano dejó una huella profunda. Aunque aún era un niño, comenzó a soñar con un futuro en la música, aunque sin saber exactamente cómo sería. La infancia de André fue, así, una mezcla de privilegio y presión, de amor por la música y dudas internas. Esa combinación marcaría su carácter, preparando el terreno para decisiones importantes. Con el paso del tiempo, su talento crecería, pero también los desafíos. La historia apenas comenzaba, y los primeros pasos de André Rieu ya anunciaban un camino tan apasionante como complejo, que pronto lo llevaría a enfrentar un mundo musical mucho más exigente. En esos años, la tristeza ocasional aparecía cuando sentía que debía cumplir un destino ajeno. La música avanzaba rápido, y él a veces deseaba simplemente tocar por placer. Esa tensión interna, silenciosa pero constante, fue moldeando su sensibilidad. Sin saberlo, estaba construyendo una relación especial con el público, basada en emoción más que perfección. Cada ensayo, cada concierto observado, dejaba una lección. El niño atento absorbía todo, incluso los silencios. Así, entre pasillos llenos de música, comenzó a formarse una mirada distinta. Esa mirada, aún inmadura, sería clave más adelante. El futuro no estaba claro, pero el camino ya se sentía intenso. Con cada nota, André avanzaba sin darse cuenta. Pronto, la formación académica pondría a prueba todo lo aprendido, abriendo una etapa llena de esfuerzo, estudio y primeras decepciones, que marcarían su siguiente capítulo. Ese tránsito hacia la juventud traería cambios profundos, nuevas reglas y exigencias externas. La música seguía siendo su guía, aunque el entorno comenzaba a cerrarse. Nada estaba resuelto, y esa sensación abierta acompañaría el inicio de su formación profesional, donde el talento ya no siempre bastaba. Dejando preguntas que aún buscaban respuesta en su interior musical temprano constante silencioso. La adolescencia de André Rieu estuvo marcada por una decisión clara: dedicar su vida a la música de manera profesional. Con ese objetivo,
ingresó en el Conservatorio Real de Lieja, una institución reconocida por su exigencia académica y su enfoque tradicional. Allí, la rutina era intensa y estructurada. Las horas de estudio se multiplicaban, y la presión por alcanzar un alto nivel técnico se volvía constante. Para André, aquello representó un cambio importante respecto a su infancia, donde la música convivía con la familia. Más tarde, continuó su formación en el Conservatorio de Maastricht, regresando a su ciudad natal, pero ya con una mirada más madura. Aunque conocía el entorno, el desafío era mayor. La competencia entre estudiantes era fuerte, y los criterios de evaluación eran estrictos. Cada examen, cada audición, podía definir el rumbo de un futuro que todavía parecía incierto. Andrés se esforzaba, pero comenzaba a notar que el camino académico no siempre premiaba la sensibilidad que él valoraba. Buscando perfeccionarse, fue aceptado en la Universidad Mozarteum de Salzburgo, una de las referencias mundiales en música clásica. El prestigio del lugar imponía respeto. Allí, la excelencia técnica no era una meta, sino una obligación. André absorbía conocimientos, estudiaba repertorios complejos y aprendía de grandes maestros. Sin embargo, también empezó a sentir una distancia entre lo que se esperaba de él y lo que realmente quería expresar con la música. A pesar de su sólida formación, el ingreso al mercado profesional no fue sencillo. Las grandes orquestas buscaban perfiles muy específicos, músicos jóvenes, extremadamente técnicos y dispuestos a adaptarse sin cuestionamientos. André era considerado competente, pero no encajaba del todo en ese molde rígido. Las oportunidades estables no llegaban, y las audiciones terminaban, muchas veces, en rechazos silenciosos. Esa etapa estuvo llena de frustración. Haber estudiado en instituciones de élite no garantizaba un lugar seguro. André comenzó a preguntarse si el sistema tradicional tenía espacio para su visión más cercana al público. Se sentía limitado por normas que no siempre valoraban la emoción o la conexión humana. La música, que antes era refugio, comenzaba a pesar. Aún así, no abandonó. Cada obstáculo lo obligaba a reflexionar y a observar el entorno con más atención. Comprendió que el mundo clásico podía ser cerrado, pero también que existían otras formas de llegar a las personas. Esa idea, aún difusa, empezaba a tomar forma en su interior. Mientras tanto, seguía tocando, estudiando y resistiendo, sin una respuesta clara. El futuro continuaba abierto. Las puertas tradicionales parecían estrechas, pero la experiencia acumulada era real. André Rieu estaba en un punto de quiebre silencioso, donde la formación rigurosa chocaba con la necesidad de encontrar un camino propio. Esa tensión marcaría sus próximos pasos, y la historia seguiría avanzando, sin una conclusión definida, hacia decisiones que cambiarían su destino musical. En 1987, André Rieu tomó una decisión que cambiaría por completo su trayectoria profesional. Después de años de estudio, rechazos y dudas, decidió crear su propia orquesta, a la que llamó Johann Strauss Orchestra. No fue una elección casual. El nombre reflejaba su admiración por la música vienesa y por los compositores capaces de emocionar al público de forma directa. En ese momento, la idea parecía poco realista para muchos, incluso imprudente. La orquesta nació de manera modesta. Estaba formada por solo 12 músicos, todos comprometidos con una visión diferente de la música clásica. No contaban con apoyo institucional, patrocinadores importantes ni respaldo de grandes salas de concierto. Todo se construyó desde cero, con esfuerzo personal y confianza mutua. André no solo era el director y violinista principal, sino también el organizador, productor y responsable de cada detalle. El concepto que proponía era considerado arriesgado. André quería que la música clásica fuera accesible, emocional y cercana. Buscaba que el público no solo escuchara, sino que sintiera cada melodía. Para él, la música debía generar alegría, nostalgia y conexión humana. Esta visión chocaba directamente con la tradición rígida del mundo clásico, donde la formalidad y la distancia eran la norma. Las críticas no tardaron en aparecer. Muchos puristas consideraban que su estilo era demasiado popular y poco serio. Decían que simplificaba obras clásicas y que su enfoque emocional restaba valor artístico. Estas opiniones circulaban tanto en medios especializados como en el entorno académico. André era consciente de ellas,
pero decidió seguir adelante, convencido de su propósito. El riesgo no era solo artístico, sino también financiero. André invirtió recursos propios, comprometiendo su estabilidad económica. Cada concierto implicaba gastos elevados, desde el pago de músicos hasta el transporte y la promoción. Hubo momentos de incertidumbre, en los que no sabía si el público respondería. Sin embargo, la reacción de quienes asistían a los conciertos le daba fuerzas para continuar. Poco a poco, el público comenzó a crecer. Personas que nunca antes habían asistido a un concierto clásico se sentían atraídas por la energía y cercanía de la orquesta. Esa respuesta confirmaba que existía un espacio para su propuesta, aunque el reconocimiento oficial aún estuviera lejos. André entendió que estaba construyendo algo distinto, fuera de los caminos tradicionales. Este periodo estuvo marcado por valentía y soledad. Apostar por un sueño propio significaba avanzar sin garantías. Aún así, André sentía que por primera vez estaba siendo fiel a sí mismo. La Johann Strauss Orchestra no era solo un proyecto musical, sino una declaración personal. El camino seguía lleno de obstáculos, y la aceptación del mundo clásico aún parecía distante. Dejando la historia abierta hacia nuevos desafíos y conflictos que pronto se intensificarían con la mirada crítica de la industria musical tradicional europea conservadora. Con el crecimiento inicial de la Johann Strauss Orchestra, André Rieu esperaba que el reconocimiento profesional llegara de forma natural. Sin embargo, ocurrió lo contrario. La élite del mundo clásico reaccionó con dureza frente a su propuesta. Críticos especializados comenzaron a acusarlo de banalizar la música clásica, argumentando que su estilo priorizaba el espectáculo por encima del rigor artístico. Estas opiniones se repetían en revistas, periódicos y círculos académicos. Las grandes salas de concierto europeas mostraron resistencia. Muchas se negaban a abrir espacio para sus presentaciones, considerando que no encajaban con la imagen tradicional que deseaban mantener. Para André, esto resultaba doloroso. Aunque el público respondía con entusiasmo, las instituciones más influyentes parecían cerrar puertas de manera sistemática. La validación oficial seguía siendo esquiva. Uno de los aspectos más criticados era su mezcla de música, entretenimiento y elementos visuales. La presencia de escenografías, vestuarios llamativos y una actitud cercana al público generaba prejuicio artístico. Para algunos, aquello no era música clásica, sino una versión superficial. André escuchaba esas críticas mientras veía crecer el número de asistentes a sus conciertos, lo que creaba una contradicción constante. A nivel personal, este periodo fue especialmente difícil. A pesar del éxito con el público, sentía una fuerte desvalorización profesional. Había dedicado su vida a la música, se había formado en instituciones de prestigio y, aún así, era tratado como alguien ajeno al verdadero arte. Esa sensación de no pertenecer pesaba más de lo esperado. La industria musical tampoco facilitaba el camino. Conseguir difusión, contratos o apoyo logístico era complicado. Muchos agentes dudaban de la viabilidad a largo plazo de su proyecto. André debía justificar constantemente su propuesta, explicando que su objetivo no era destruir la tradición, sino acercarla a más personas. Sin embargo, no siempre era escuchado. La frustración se acumulaba en silencio. Había noches en las que se preguntaba si había cometido un error al seguir un camino tan distinto. El cansancio emocional se sumaba a la presión financiera y al esfuerzo constante. Aún así, cada concierto exitoso le recordaba por qué había comenzado. La conexión con el público era real y profunda. Este rechazo marcó una de las etapas más duras de su vida. No se trataba solo de críticas externas, sino de una lucha interna por mantener la convicción. André comprendió que el reconocimiento institucional podía tardar, o quizá no llegar nunca. Lo que sí tenía claro era que su música generaba emociones sinceras. El conflicto entre éxito popular y rechazo elitista definió este momento. Nada estaba resuelto. La historia seguía avanzando, con heridas abiertas y decisiones pendientes. André Rieu continuaba caminando entre aplausos y críticas, sin saber aún que este mismo conflicto sería el impulso para una transformación mayor que cambiaría definitivamente su relación con el mundo, el público y la música que amaba profundamente desde la infancia.
Durante los años 90 y los primeros años 2000, la carrera de André Rieu tomó un giro que pocos habían imaginado. Lo que comenzó como un proyecto criticado y resistido empezó a transformarse en un fenómeno mundial. Sus conciertos, que antes se realizaban en teatros medianos, comenzaron a llenar arenas y estadios completos. El público crecía de forma constante, atraído por una propuesta que combinaba música clásica, emoción y cercanía humana. En distintos países de Europa, América, Asia y Oceanía, las entradas se agotaban rápidamente. Muchas personas asistían por primera vez a un concierto de música clásica gracias a él. André Rieu se convirtió en uno de los artistas clásicos con mayor éxito comercial de la historia moderna. Sus presentaciones dejaban de ser eventos locales para transformarse en celebraciones multitudinarias, donde la música unía a miles de personas en un mismo sentimiento. El impacto también se reflejó en las ventas. Sus discos y DVD alcanzaron cifras inesperadas, con millones de copias vendidas en todo el mundo. Para la industria musical, aquello era sorprendente. Un violinista, con repertorio clásico, lograba números que normalmente solo alcanzaban artistas populares. Este éxito rompía esquemas y obligaba a replantear ideas sobre el alcance real de la música clásica. Las giras internacionales se volvieron cada vez más ambiciosas. André comenzó a presentarse en países poco vinculados históricamente a este género musical. Lugares donde la música clásica no formaba parte del consumo habitual recibían sus conciertos con entusiasmo. Esa respuesta confirmaba que su enfoque emocional trascendía barreras culturales y lingüísticas. Sin embargo, el éxito tenía un costo oculto. La magnitud de las producciones implicaba una enorme responsabilidad financiera. Cada gira requería una logística compleja, con decenas de músicos, técnicos, escenarios y traslados constantes. André sentía el peso de sostener no solo su sueño, sino también el trabajo de muchas personas que dependían directamente de él. A nivel emocional, la presión era intensa. Aunque el público celebraba cada concierto, André cargaba con la exigencia de mantener el nivel y superar expectativas cada vez más altas. No había margen para el error. El éxito, lejos de traer tranquilidad, generaba una sensación constante de alerta. Cada decisión podía afectar el futuro del proyecto entero. A pesar de todo, seguía adelante. La conexión con el público le daba sentido a cada sacrificio. Veía rostros emocionados, personas cantando y llorando, y entendía que su música cumplía un propósito real. Esa certeza lo impulsaba a continuar, incluso cuando el cansancio se hacía evidente. El ascenso fue rápido y poderoso, pero también frágil. Detrás de los aplausos, existía un equilibrio delicado entre crecimiento y riesgo. André Rieu avanzaba por un camino de éxito sin precedentes, sin saber que esa misma ambición artística y escénica lo conduciría pronto a una de las pruebas más duras de su vida, donde todo lo construido estaría a punto de desmoronarse, abriendo una etapa marcada por decisiones extremas. Miedo silencioso y una lucha interna constante por sostener sus sueños sin perderse a sí mismo en el proceso musical emocional humano profundo. A mediados de los años 2000, André Rieu decidió llevar sus conciertos a un nivel aún más alto. Impulsado por el deseo de ofrecer experiencias inolvidables, comenzó a invertir de forma masiva en producciones escénicas de gran escala. Los escenarios se volvieron cada vez más elaborados, con estructuras lujosas, decorados monumentales y una puesta en escena que recordaba a grandes óperas al aire libre. La ambición artística, sin embargo, tuvo consecuencias financieras graves. Los costos crecieron de manera acelerada, superando con rapidez los ingresos previstos. La construcción y transporte de los escenarios, junto con la logística internacional, generaron una deuda que llegó a superar los 30 millones de euros. Andrés se encontró atrapado en una situación límite, donde el éxito visible ocultaba una crisis silenciosa. Este periodo fue uno de los más angustiantes de su vida. A pesar de seguir actuando frente a miles de personas, por dentro vivía con miedo constante. Cada noche, la preocupación lo acompañaba. El temor de perderlo todo, no solo económicamente sino también emocionalmente, se volvió una presencia diaria. La presión era inmensa y difícil de compartir. Para enfrentar la situación, tomó decisiones dolorosas. Se vio obligado a vender propiedades personales y a reducir gastos de manera drástica. Proyectos fueron cancelados,
planes pospuestos y el ritmo de crecimiento tuvo que frenarse de forma abrupta. Estas medidas, aunque necesarias, afectaron profundamente su ánimo y su sensación de estabilidad. En entrevistas posteriores, Andrea habló con honestidad sobre ese momento. Reveló que sufría ansiedad constante, noches sin dormir y una sensación permanente de inseguridad. Aunque el público seguía aplaudiendo, él sentía que caminaba al borde del abismo. La imagen de éxito contrastaba con una realidad marcada por el desgaste emocional. El golpe no fue solo financiero. También cuestionó su identidad y sus decisiones. Se preguntaba si había llevado su sueño demasiado lejos, si la búsqueda de lo grandioso había puesto en riesgo todo lo demás. Esa reflexión profunda lo obligó a replantear prioridades y a mirar su carrera desde otra perspectiva. A pesar de la gravedad de la crisis, no se rindió. Con esfuerzo, ajustes y una determinación silenciosa, comenzó a buscar soluciones. Aprendió a delegar, a controlar mejor los gastos y a equilibrar ambición con sostenibilidad. No fue un proceso rápido ni sencillo, pero sentó las bases para una reconstrucción gradual. Este capítulo de su vida quedó marcado por el miedo y la resiliencia. André Rieu enfrentó la posibilidad real de la bancarrota, pero también descubrió una fortaleza interior inesperada. La crisis no tenía aún un desenlace claro. El futuro seguía incierto, y la historia continuaba abierta, avanzando hacia un periodo de recuperación lenta, aprendizajes profundos y una redefinición personal que transformaría su relación con el éxito. La música y los límites humanos emocionales financieros aún frágiles en constante reconstrucción interior silenciosa. Después de años de giras intensas y agendas casi ininterrumpidas, el cuerpo de André Rieu comenzó a enviar señales claras de desgaste. El ritmo constante de viajes, conciertos y ensayos terminó afectando seriamente su salud. Durante décadas, había priorizado al público y al proyecto musical por encima de sus propios límites físicos, convencido de que debía seguir adelante sin detenerse. Sin embargo, esa forma de vida empezó a cobrar un precio alto. Uno de los problemas más significativos apareció en sus rodillas. El esfuerzo físico prolongado, sumado a largas horas de pie sobre el escenario y desplazamientos constantes, provocó daños que requirieron intervención médica. André tuvo que someterse a cirugías de rodilla, un proceso que implicó dolor, recuperación lenta y restricciones de movilidad. Para alguien acostumbrado a moverse con libertad sobre el escenario, aquello fue un golpe difícil de aceptar. Además de las lesiones físicas, la exhaustión era profunda. Sufría cansancio extremo, dolores crónicos y una sensación permanente de agotamiento que no desaparecía con el descanso. El cuerpo ya no respondía como antes, y cada concierto exigía un esfuerzo mayor. A nivel emocional, esto generaba frustración y miedo. André comenzó a preguntarse cuánto tiempo más podría sostener ese ritmo. La situación llegó a un punto crítico cuando se vio obligado a cancelar presentaciones. Para él, cancelar conciertos era algo devastador. Sentía que fallaba al público, a los músicos y a sí mismo. Cada cancelación representaba no solo una pérdida económica, sino también una herida emocional. La música era su razón de ser, y verse obligado a parar lo enfrentó con una realidad que había evitado durante años. Este periodo de pausa forzada lo llevó a reflexionar profundamente. Por primera vez, tuvo que aceptar sus límites físicos y pensar en el envejecimiento, un tema que antes parecía lejano. Comprendió que el cuerpo no podía sostener indefinidamente el mismo nivel de exigencia. Esa aceptación no fue inmediata ni fácil, pero resultó necesaria para seguir adelante de otra forma. Durante la recuperación, André experimentó sentimientos encontrados. Por un lado, agradecía seguir vivo y poder tratar sus problemas de salud. Por otro, sentía miedo de perder el vínculo con el escenario y con el público. La incertidumbre sobre el futuro artístico se mezclaba con la preocupación por su bienestar personal. Cada día era una lucha entre el deseo de volver y la necesidad de cuidarse. Poco a poco, aprendió a escuchar su cuerpo. Entendió que detenerse no significaba rendirse, sino adaptarse. Ese cambio de mentalidad marcó un punto importante en su vida. La música seguía siendo central, pero ya no podía ignorar las señales físicas. La experiencia lo volvió más consciente y más vulnerable, pero también más humano. Este capítulo estuvo marcado por dolor, introspección y aprendizaje.
André Rieu enfrentó una de las pruebas más silenciosas y difíciles de su carrera. La salud se convirtió en una prioridad inevitable, y el camino hacia adelante exigía equilibrio. La historia continuaba abierta, avanzando hacia una etapa donde el apoyo familiar y emocional se volvería aún más esencial para sostener su vida y su música en un contexto distinto y más frágil. En medio de crisis financieras, problemas de salud y presión constante, la familia de André Rieu se convirtió en su principal refugio. Desde 1975, está casado con Marjorie Koch, quien ha sido mucho más que su esposa. A lo largo de los años, Marjorie se transformó en su compañera de vida, apoyo emocional y pilar fundamental en los momentos más difíciles. Su relación se construyó lejos de los focos, basada en confianza y estabilidad. Durante los periodos de mayor estrés, André siempre destacó la importancia de Marjorie en su vida. Cuando la crisis financiera amenazó con destruir todo lo construido, fue ella quien asumió un papel clave en la reorganización y administración económica. Con una visión práctica y firme, ayudó a poner orden en una situación que parecía fuera de control. Su intervención fue decisiva para evitar el colapso total. Más allá de lo financiero, el apoyo emocional fue constante. Marjorie estuvo presente en los momentos de duda, miedo y agotamiento. Escuchaba, aconsejaba y, cuando era necesario, marcaba límites. André reconoció en varias ocasiones que sin esa voz cercana y honesta habría tomado decisiones aún más arriesgadas o habría abandonado por completo su carrera. La estabilidad emocional que ella ofrecía fue esencial para resistir. La familia representaba un espacio seguro, lejos de la presión del escenario y de las expectativas del público. En casa, André podía ser simplemente una persona cansada, vulnerable y preocupada, sin necesidad de aparentar fortaleza. Ese contraste le permitió recuperar energía y recordar que su valor no dependía únicamente del éxito profesional. En los momentos de enfermedad y recuperación, el papel de Marjorie fue aún más evidente. Acompañó cada proceso médico, cada rehabilitación y cada decisión difícil. Su presencia constante le dio seguridad en una etapa marcada por el miedo al envejecimiento y a la pérdida de capacidades. André comprendió que no estaba solo, incluso cuando el cuerpo y la mente parecían fallar. Con el paso del tiempo, él mismo reconoció públicamente que sin el apoyo de su esposa y su familia habría renunciado. La carga emocional y la responsabilidad habrían sido demasiado pesadas de llevar en soledad. Esa confesión no fue una muestra de debilidad, sino de gratitud y conciencia. Reconocer la ayuda recibida se convirtió en parte de su madurez personal. La relación con Marjorie también aportó equilibrio. Mientras Andrés soñaba en grande, ella ayudaba a mantener los pies en la tierra. Esa combinación permitió que el proyecto artístico siguiera vivo sin destruirlo por completo. Juntos aprendieron a gestionar riesgos, a aceptar límites y a priorizar la salud y la vida familiar. Este capítulo muestra un André Rieu más humano y consciente. La música seguía siendo importante, pero ya no era lo único. El amor, el apoyo y la estabilidad familiar se consolidaron como fuerzas silenciosas que lo sostuvieron en los momentos más oscuros. La historia continuaba avanzando, marcada por la certeza de que ningún éxito es posible sin un respaldo emocional sólido, abriendo paso a una nueva etapa donde la vida personal y la carrera buscarían un equilibrio aún frágil pero necesario. Durante los periodos más difíciles de su vida, André Rieu tomó una decisión poco visible pero profundamente significativa: alejarse de la exposición pública. En medio de la crisis financiera y de los problemas de salud, redujo de forma notable sus apariciones en los medios. Entrevistas, eventos sociales y compromisos promocionales dejaron de ser una prioridad. Su atención estaba centrada en algo mucho más básico y urgente: recuperarse física y emocionalmente. Este distanciamiento no fue sencillo. André había pasado gran parte de su vida bajo la mirada constante del público. Estar presente, sonreír y transmitir entusiasmo formaban parte de su identidad profesional. Sin embargo, llegó un momento en el que ya no podía sostener esa imagen. El cansancio acumulado, la ansiedad y el miedo lo empujaron hacia un silencio necesario, aunque doloroso. Durante ese tiempo, evitó hablar públicamente sobre sus dificultades. No quería explicar una situación que aún no comprendía del todo. Sentía que cualquier palabra mal dicha podía generar más presión o interpretaciones erróneas.
el silencio se convirtió en una forma de protección. Aún así, ese aislamiento también trajo consigo sentimientos profundos de soledad. Paradójicamente, aunque era conocido en todo el mundo, André se sentía solo. La fama no lo protegía del vacío emocional. En los momentos más frágiles, la ausencia del escenario y del contacto directo con el público lo hacía dudar de su lugar. Se preguntaba quién era sin los aplausos, sin la música constante, sin el reconocimiento externo que durante años había acompañado su vida. Uno de sus mayores temores era decepcionar a quienes confiaban en él. Pensaba en los músicos de su orquesta, en los técnicos, en todas las personas que dependían de su liderazgo. También pensaba en los fans, que esperaban verlo fuerte y sonriente. Esa responsabilidad pesaba enormemente. Sentía que fallar no era una opción, aunque su cuerpo y su mente pidieran descanso. Este aislamiento no fue solo una retirada, sino un proceso interno de reconstrucción. Le permitió observar su vida desde otra perspectiva, sin el ruido constante de las expectativas externas. En la calma forzada, André comenzó a reconocer emociones que había ignorado durante años. Miedo, tristeza, cansancio y también gratitud aparecieron con más claridad. Aprendió a convivir con el silencio, aunque no siempre fuera cómodo. Cada día lejos de los focos le ofrecía espacio para pensar, para sanar y para redefinir prioridades. La música seguía presente, pero ya no como una obligación constante, sino como un recuerdo y una motivación futura. Ese cambio fue lento y lleno de dudas. El alejamiento de los medios no significó abandono, sino pausa. André necesitaba tiempo para volver a encontrarse consigo mismo antes de regresar al mundo que lo esperaba. Ese periodo marcó una transformación profunda, invisible para muchos, pero esencial para su continuidad. La historia avanzaba en silencio, preparando el terreno para una etapa de superación más consciente, donde el equilibrio emocional se volvería tan importante como el éxito artístico, abriendo una puerta hacia un legado más humano y duradero. Con el paso del tiempo y tras atravesar algunas de las etapas más difíciles de su vida, André Rieu logró recuperar el control de su carrera y de su estabilidad personal. La crisis financiera, que en un momento pareció insuperable, comenzó a revertirse gracias a una planificación rigurosa y decisiones más cuidadosas. Aprendió de los errores cometidos y entendió que el crecimiento debía ir acompañado de sostenibilidad. La reconstrucción no fue inmediata. Requirió paciencia, disciplina y una nueva forma de gestionar su proyecto artístico. André redujo riesgos innecesarios, ajustó presupuestos y reorganizó su estructura de trabajo. Este proceso le permitió volver a mirar el futuro con mayor serenidad. La música seguía siendo el centro de su vida, pero ahora estaba acompañada de límites claros y prioridades más humanas. Poco a poco, su carrera se estabilizó. Los conciertos continuaron, pero con un enfoque más equilibrado. El público seguía respondiendo con entusiasmo, y esa conexión emocional nunca se perdió. Sin embargo, André ya no buscaba únicamente impresionar con grandes producciones. Su objetivo era tocar corazones, crear momentos sinceros y compartir emociones reales. Hoy, André Rieu es reconocido no solo por su éxito comercial, sino por su capacidad de resistencia. Su historia personal se convirtió en parte de su identidad artística. Haber enfrentado críticas, fracasos, enfermedades y miedos le dio una profundidad distinta. El público no solo ve a un músico exitoso, sino a una persona que ha vivido, caído y vuelto a levantarse. Su legado va más allá de la música clásica. Representa la idea de que el arte puede ser accesible, cercano y profundamente emocional. Demostró que no es necesario pertenecer a una élite para disfrutar de una sinfonía o un vals. Su trabajo acercó la música a millones de personas que antes se sentían excluidas de ese mundo. Además, André transformó el sufrimiento en aprendizaje. Cada crítica lo obligó a reflexionar, cada fracaso lo empujó a reinventarse. En lugar de rendirse, utilizó esas experiencias para fortalecer su visión. Esa capacidad de convertir el dolor en impulso es una de las razones por las que su carrera se mantiene vigente después de tantos años. El impacto emocional en el público es evidente. Sus conciertos no son solo eventos musicales, sino espacios de encuentro, nostalgia y alegría compartida. Personas de distintas edades y culturas encuentran en su música un refugio emocional.
Esa conexión es parte esencial de su legado. A lo largo de su trayectoria, André Rieu demostró que el éxito no es lineal ni perfecto. Está lleno de contradicciones, caídas y aprendizajes. Su historia inspira no por la ausencia de problemas, sino por la forma en que los enfrentó. Hoy, su nombre está asociado a la perseverancia, a la emoción sincera y a la capacidad de seguir adelante sin perder la esencia. La historia no se cierra de manera definitiva. Su legado continúa vivo en cada concierto y en cada persona tocada por su música. André Rieu sigue caminando, con más conciencia y humildad, dejando una huella que va más allá del escenario. Recordando que la verdadera grandeza nace de la conexión humana y de la capacidad de superar las propias sombras con sensibilidad y verdad. Es difícil aceptar cuando estas cosas suceden tan rápidamente, ¿verdad? Dejen en los comentarios sus recuerdos de André Rieu. ¿Qué concierto vieron? ¿Qué música suya les toca el corazón? En estos momentos difíciles, vale la pena recordar la belleza que compartió con nosotros. Si creen que valió la pena saberlo, compartan este video. Dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campana. Cuídense, hasta la próxima.